A continuación disertará la doctora Patricia Lucero. Patricia es doctora en Biología de la Universidad de San Luis. Actualmente se desempeña como profesional científico-tecnológico en el Centro de Excelencia en Productos y Procesos de la provincia de Córdoba. Se especializa en toxicología y bioquímica legal. Hola a todos, mi nombre es Patricia Lucero y mi lugar de trabajo es Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba. En esta presentación voy a contarles brevemente algunas posibles oportunidades en la combinación de estrategias de fitorremediación y producción de alimentos inocuos. Bueno, empezamos entonces con una primera parte de oportunidades y desafíos. Para comenzar, un breve repaso de algunos conceptos. El término fitorremediación proviene del griego, fito, que significa plantas, y del sufijo latino remedium, que significa capaz de curar o restaurar. La fitorremediación se define como una tecnología que emplea plantas, algas y microorganismos asociados para remover, reducir, degradar e inmovilizar contaminantes ambientales. Este término que se acuñó y se comenzó a usar en la década de los 90. Las plantas tienen características ecobiológicas muy particulares que las hacen particularmente adecuadas para estos procesos de detoxificación. Entre esas características podemos mencionar que son organismos autótrofos, por lo tanto utilizan la luz del sol, tienen contacto con tres nichos ecológicos simultáneamente, el suelo, el agua y el aire. También tienen un sistema radicular particular que establece vinculación entre el suelo, la planta y los microorganismos asociados. Esta es un vínculo único. También poseen una gran superficie de asimilación, un sistema de transporte interno en ambas direcciones, enzimas que catalizan procesos de detoxificación y un espacio intracelular para el depósito de sustancias, en este caso de contaminantes. Esta tecnología puede aplicarse a distintos sustratos, líquidos, sólidos y gaseosos, y se ha utilizado y se utiliza para la remediación de un gran número de contaminantes inorgánicos y orgánicos. Entre estos últimos podemos mencionar los compuestos orgánicos persistentes, como este ejemplo, como es un ejemplo los PCBs, y agrego a estos contaminantes de preocupación emergente, como son algunos de ellos los medicamentos o los productos de cuidado personal. Bueno, la fitorremediación se sustenta o utiliza mecanismos fisiológicos básicos que tienen lugar en las plantas, como la transpiración, la fotosíntesis, el metabolismo, la nutrición, y dependiendo del tipo de contaminante, las condiciones del sitio que se va a remediar, el nivel de limpieza requerido, las fitotecnologías pueden utilizarse como medios de contención. En ese caso se utilizan como estrategias la rizofiltración, la fitoestabilización o la fitoinmovilización, o se pueden utilizar con el objeto de eliminar el contaminante. En ese caso se emplean estrategias como la fitodegradación, la rizodegradación, la fitoextracción y la fitovolatilización. En el tiempo se han evaluado un gran número de especies en su capacidad para ser utilizadas en procesos de fitorremediación. Muchas de ellas son plantas no comestibles, especies no comestibles, y otras comestibles. Entre estas últimas, las que figuran acá son algunas de las más utilizadas. Esta tecnología, bueno, algo que no quiero dejar de mencionar es qué características debe tener idealmente una planta que se va a utilizar en fitorremediación. En general,
se prefieren o se eligen plantas que tengan un gran desarrollo de la biomasa, que crezcan rápidamente, que posean además un sistema radicular extenso y que pueden ser cultivadas y cosechadas fácilmente. En principio se prefieren siempre las especies nativas porque implican un menor riesgo ecológico al evitar introducir especies exóticas. También las plantas nativas se adaptan más rápidamente a los estresores biológicos o abióticos que puedan estar presentes en el sitio que se desea remediar. Y además el uso de especies nativas facilita la restauración del hábitat. Por eso son las especies de elección, y hay que mencionar que lamentablemente muy pocas especies o casi ninguna reúne la totalidad de estos requisitos. Como toda tecnología, la fitorremediación presenta ventajas y desventajas. Entre las ventajas comparadas con metodologías tradicionales, las ventajas son que alteran menos el medio ambiente, que en general no requieren sitios de disposición final, son más aceptados por el público, mejor aceptados por el público. También se evita la excavación y el tránsito pesado. Por ejemplo, en el caso de remediar un suelo, no es necesario, las técnicas tradicionales requieren la remoción del suelo contaminado, eso implica excavaciones y tránsito de estos materiales contaminados. Y también otra ventaja en la que se ha hecho bastante hincapié es el relativamente bajo costo. Entre las desventajas podemos mencionar que su poder de detoxificación se limita a contaminación superficial, estamos hablando de 30, 90 centímetros por debajo de la superficie del suelo. También hay limitación en cuanto al tipo de compuestos que pueden remediarse con esta tecnología. En general, se trata de compuestos moderadamente hidrófobos. También está limitada por las condiciones climáticas y geológicas del sitio que se va a remediar. Algo sumamente importante es que toma más tiempo que otras tecnologías. Esta ha sido una desventaja y una limitación importante. Y otra desventaja que voy a mencionar es que muchas veces los contaminantes que están almacenados en la planta vuelven al medio ambiente. Por ejemplo, si se han almacenado en hojas en la época de otoño, las hojas caen al suelo y con ellas vuelven al medio los contaminantes. También es posible que se generen durante la fitodegradación metabolitos o compuestos, metabolitos cuya toxicidad es desconocida, y el riesgo que no puedo dejar de mencionar es que sean incorporados a la cadena alimenticia. Debido a algunas de las desventajas que he mencionado, la fitorremediación no ha tenido un auge comercial, el auge comercial que se esperaba, y por lo tanto se han pensado en algunos incentivos económicos que son cruciales para que los proyectos de remediación se puedan materializar. Y se pueden obtener de esta forma sinergias de valor agregado integrados a la fitorremediación. La idea es combinar la fitorremediación con algún proceso que permita obtener, como ya les dije, un valor agregado. Eso puede ser, por ejemplo, el cultivo de plantas ornamentales, es decir, utilizar, por ejemplo, como para el riego, aguas que se quieren, aguas, por ejemplo, de efluentes, o efluentes pueden ser domésticos o industriales, utilizar para la detoxificación de esas aguas plantas ornamentales, que generan un valor agregado, en este caso estético y también comercial. En este sentido, también se pueden asociar las estrategias de fitorremediación con la obtención de aceites esenciales aromáticos, la producción de biodiesel, el secuestro de carbono para la mitigación del cambio climático, entre otras
actividades que pueden combinarse con la fitorremediación. Y también voy a mencionar una propuesta para combinar con la fitorremediación, y que es la producción de alimentos. Obviamente no existe hasta el momento mucha experiencia documentada de esta combinación, que es sin duda una práctica potencialmente riesgosa y sobre la que falta mucho todavía para dilucidar si es que la intención es aplicarla a gran escala con seguridad. Existen algunas estrategias posibles que se pueden plantear para combinar la fitorremediación y la producción de alimentos. La idea que subyace es la oportunidad de mantener el uso de suelos agrícolas principalmente que están abandonados, y por otra parte también evitar la exposición a contaminantes que se han incorporado a la cadena alimentaria a partir del suelo. La contaminación de los contaminantes que están presentes en los suelos agrícolas y que son de mayor preocupación son los contaminantes metálicos, los metales pesados y metaloides. También dentro de los compuestos orgánicos, los plaguicidas, especialmente aquellos que son persistentes, hidrocarburos de petróleo, entre otros. También, bueno, como mencioné al principio, algunos contaminantes de preocupación emergente. Una característica de la contaminación de los suelos es que no es posible evaluarla de manera directa, no se percibe visualmente, y esto conduce a que muchas actividades puedan ocurrir, puedan llevarse a cabo en suelos que están contaminados, incluida la producción de alimentos, con el riesgo que eso significa de exposición humana a estos contaminantes. Otra característica es que los contaminantes que se incorporan a los alimentos no producen toxicidad aguda, sino que producen toxicidad a largo plazo, toxicidad crónica, y esta condición o esta característica dificulta reconocer la conexión que existe entre los contaminantes presentes en el suelo y los efectos observados en la salud. Bueno, muy bien. Voy a comentar brevemente algunas estrategias que se podrían considerar para combinar la fitorremediación con la producción de alimentos. En este primer caso, la propuesta consiste en utilizar la fitorremediación para eliminar del suelo los contaminantes, para degradarlos antes de la producción de los alimentos. Es decir, esta estrategia está destinada a recuperar suelos agrícolas que no están en uso, usualmente porque presentan un nivel de contaminación alto y no cumplen con los requisitos legales para ser usados en la producción de alimentos. En este caso, se pueden utilizar plantas que puedan degradar o eliminar los contaminantes del suelo hasta que las concentraciones totales o la biodisponibilidad del contaminante estén por debajo del umbral requerido para que ese suelo pueda ser usado en la producción de alimentos de una manera segura. Los contaminantes orgánicos en general se degradan, son removidos por la planta y son degradados, puesto que la planta posee una maquinaria enzimática que le permite degradar los contaminantes. Lo ideal es que esa degradación sea hasta dióxido de carbono y agua. Puede ocurrir en la planta, en el cuerpo de la planta o en la rizósfera, este proceso. Seguramente es posible también que el proceso de degradación ocurra durante el tratamiento post cosecha, es decir, que mientras la planta está en contacto con el suelo solamente
ocurra la remoción y que en el tratamiento post cosecha se complete la degradación. En el caso de los contaminantes inorgánicos, las plantas lo toman del suelo, lo remueven del suelo y queda almacenado en la planta, por lo cual se requiere un tratamiento, se requiere recolectar la planta y un tratamiento post cosecha adecuado para eliminar estos contaminantes de manera segura. Como ya dijimos, en general las plantas deben tener una alta producción de biomasa y por supuesto tasas elevadas de absorción del compuesto objetivo y deben ser obviamente fáciles de cultivar. Algo que no he mencionado pero que es importante es que deben las plantas ser tolerantes a los contaminantes presentes en el sitio o en ese suelo en particular. Otra estrategia que se puede emplear para combinar la fitorremediación y la producción de alimentos es la de proteger la cadena alimentaria antes de la contaminación, antes de la remediación. Esto sería posible si pudiéramos contar con plantas comestibles que son capaces de remover los contaminantes del suelo, pero que lo almacenan en partes del suelo, partes de la planta, perdón, que son no comestibles. También podrían utilizarse plantas que son capaces de estabilizar los contaminantes en el suelo o de alguna manera disminuir su biodisponibilidad. De esta manera se protege a la cadena alimentaria de la contaminación, pero en principio esta es una estrategia temporal, puesto que en realidad los contaminantes siguen estando presentes en el suelo y por lo tanto el riesgo de exposición para los animales o las personas continúa. La otra posible estrategia es la combinación de estos dos mecanismos, es decir, cultivar de forma simultánea en un mismo sitio plantas que pueden remover los contaminantes del suelo y junto con las plantas comestibles. Es la estrategia, si se quiere, más atractiva para los productores porque no requiere, se puede implementar de manera inmediata, no hay un tiempo de espera y de no producción, pero es también la opción de más riesgo, puesto que se requiere una constante monitorización de la distribución, que no suele ser homogénea, de la contaminación en el suelo y también de la traslocación de esos contaminantes absorbidos a las distintas partes de la planta. Estas son la aplicación de estas posibles combinaciones de estrategias de fitorremediación y producción de alimentos. Obviamente requiere de mucho conocimiento acerca de los procesos de tolerancia de la planta y también de los procesos de absorción y traslocación de los distintos contaminantes. Si bien en los últimos años se ha avanzado mucho en la obtención de información, en los últimos años se han hecho realmente avances importantes, todavía no hay una comprensión cabal, total, de las interacciones que hay entre las células vegetales y los contaminantes ambientales. En este sentido, una herramienta conveniente para estudios de fitorremediación son los cultivos vegetales como sistemas modelos para identificar las respuestas bioquímicas de las distintas especies o las especies que se están evaluando. Con el uso de estos sistemas, de estos modelos de evaluación, se pueden identificar capacidad de las células vegetales para tolerar, detoxificar, metabolizar y almacenar contaminantes orgánicos e inorgánicos. En este sentido, y en esta segunda parte,
parte, voy a comentarles uno de estos estudios que se realizaron en el marco de una tesis doctoral que se llevó a cabo en cooperación entre el CEPROCOR y la Universidad Nacional de San Luis, el INTECI. En estos estudios se utilizaron modelos de cultivos celulares para evaluar la capacidad de células indiferenciadas de Gardenia jasminoides ellis, que es el jazmín del cabo, para metabolizar endosulfán grado técnico en un medio acuoso. Y además se usaron pruebas de toxicidad aguda in vitro en modelos de peces de Poecilia reticulata para corroborar la efectividad de los fitotratamientos. En los ensayos se obtuvieron para realizar los ensayos, células indiferenciadas de Gardenia jasminoide ellis. A partir de estos callos se construyeron estos fitoreactores en los que se pusieron en contacto soluciones de acuosas de endosulfán grado técnico. El endosulfán es un insecticida que ha sido clasificado como un compuesto orgánico persistente. Su uso está prohibido en casi todo el mundo. En la Argentina está prohibido su uso desde el año 2013, bueno, pero como es persistente todavía se lo encuentra en el ambiente. En estos fitoreactores entonces se ponen en contacto soluciones acuosas de endosulfán grado técnico y células indiferenciadas de Gardenia jasminoides. Estos fitoreactores se incubaron durante una semana y se fueron obteniendo muestras a distintos tiempos. Esas muestras se separaron en el medio acuoso, que en realidad es un buffer, y en la biomasa, y se estudió la presencia de endosulfán a distintos tiempos por cromatografía gaseosa. Los resultados muestran que en los medios, a medida que va transcurriendo el tiempo, se observa una disminución en la concentración tanto de alfa como de beta endosulfán. Esta disminución es estadísticamente significativa. También se observó que en la biomasa hay una cantidad de plaguicida asociado al tiempo cero a la biomasa, y que esa concentración, que esa cantidad de endosulfán va disminuyendo también de manera estadísticamente significativa con el tiempo. En los medios se observó que la menor concentración de endosulfán se alcanza aproximadamente a las 48 horas. También se pudo estudiar, porque se contaba con los patrones de los metabolitos, la producción de metabolitos tanto en el medio como en la biomasa. Los datos muestran que se formó una pequeña cantidad de endosulfán sulfato, que es un metabolito tan tóxico como el alfa y el beta endosulfán. Además se encontraron metabolitos de muy baja toxicidad en mayor concentración, como son el endosulfán alcohol y el endosulfán éter, que solo se detectó en el medio de reacción. Bueno, obviamente la presencia de metabolitos nos está indicando la capacidad de estas intrínseca de las células de esta especie para metabolizar el endosulfán. La obtención, la detección de estos metabolitos, así como las variaciones temporales, permitieron sugerir vías metabólicas de degradación para el endosulfán en estas células, que implican tanto una vía oxidativa como una vía hidrolítica. La vía hidrolítica genera metabolitos de muy baja toxicidad, y estos resultados estuvieron acordes con otros trabajos publicados. También se evaluó la efectividad del tratamiento en cuanto a la detoxificación del medio acuoso
Para ello se utilizó como modelo para evaluar la toxicidad aguda a este pez, que es Poecilia reticulata. Se comparó la mortalidad observada antes y después del tratamiento con las células indiferenciadas de Gardenia, y lo que se obtuvo es claramente una disminución de la toxicidad a las 48 horas, que es el tiempo de fitotratamiento en el que se obtuvo la menor concentración de alfa y beta endosulfato. Bueno, estos resultados nos permiten concluir que esta especie tiene potencial, Gardenia jasminoides ellis, tiene potencial para ser utilizada en procesos de fitorremediación con un valor agregado estético y comercial. Y además que los ensayos de toxicidad demostraron que estos fitotratamientos disminuyen efectivamente la toxicidad del medio contaminado. Bueno, muchas gracias por su atención. Dejo acá la dirección web de CEPROCOR para los que estén interesados en conocer un poco más sobre esta institución.